pregunta qué son las cosas, sino cómo ocurrieron esas cosas. Porque es que nosotros compartimos con los animales, eso lo hemos dicho varias veces, el pensamiento circunstancial. O sea, ¿esto qué es? Esto es un vaso. ¿Para qué sirve? Para echar agua. Eso lo entiendo yo, también lo entiende un perro. Viene y se fija, y un pajarito. Viene y se para en el vaso, toma agua y sale y se va. Pero la pregunta no es eso qué es, sino eso cómo lo hicieron. ¿Cómo hicieron ese vaso? ¿Cómo es posible que contenga esa cantidad de agua? Esa agua, ¿por qué es bebible? Y si yo me bebo el agua, ¿qué me sucede cuando bebo el agua? Entonces se nos olvidó, que tú ahora lo tocabas, se nos olvidó el asunto de la educación. La educación se hace preguntando, estableciendo preguntas. Muchachos se van a preguntar, ¿qué es esto? Para que el profesor, a través de un sistema de derivadas, las derivadas son lo que permiten que un efecto se pueda devolver hacia atrás hasta que yo encuentre la causa. Eso es una derivada, eso en matemáticas es tremendo, porque eso me permite a mí calcular que si lanzo un cuerpo desde determinada altura, gana tal velocidad y en tal punto de la caída va a llegar, a tal punto de la caída va a llegar en determinada velocidad. Eso lo sé yo por la derivada. Eso que es algo que no le paramos bolas, los profesores enseñan las derivadas, muchas veces los profesores no explican las razones de esas derivadas y a partir de ahí nos llegamos al asunto de la causa. Al principio. Claro, al principio. A ver, en este momento hay muchos problemas por no pensar en orden. Por ejemplo, en estos días veía yo en una maceta un frijolito que había sembrado un niño. Entonces ahí estaba la planta, ya tenía 3 hojitas, tenía un tallo. ¿Qué es eso? Un frijolito naciendo. Sí, pero ¿por qué está naciendo? ¿Por qué? Porque la semilla del frijol son 2 partes. Esas 2 partes se unen con una temperatura, unos grados de humedad, una absorción de algo que tiene el humus y a partir de ahí crean un tallo. Y ese tallo se empieza a desenvolver y en la medida en que crece el tallo a su vez va produciendo. El frijolito se vuelve la raíz, produce el tallo a su vez crece pero va produciendo una rama, esa rama produce una hoja y esa hoja será una flor y finalmente será un fruto, por ejemplo. Eso es pensar en orden. Si yo a alguien le enseño, a ver, si cogemos un terreno y ese terreno lo dividimos, y sobre esa división establecemos primacías. ¿Qué espacio va a servir para construir? ¿Qué espacio va a servir para sembrar? ¿Qué espacio va a servir para recrear o descansar? Yo a partir de ahí comienzo primero a verle posibilidades al terreno. ¿Pero qué hizo que le viera posibilidades? No que lo mire de una vez, sino que lo dividí. Y al dividirlo, le di a cada división un principio de uso. Entonces dividí el terreno. En la parte menos fértil voy a construir la casa. ¿Por qué? Porque necesito la parte más fértil para sembrar. Claro. Necesito otra menos fértil, pero que me da pastos para poner ganado. Y necesito otra, va a ser bonita, pero que no voy a utilizar ni para sembrar, ni para poner ganado, porque ahí voy a descansar y ahí me voy a dedicar a otra cosa. Eso sería lo elemental. Para uno poder pensar en orden tendría que tener la panorámica de todo el asunto. Debería tener como una mirada amplia para poder compartimentar como usted lo menciona. Claro.
no una mirada amplia, preguntarse simplemente cómo lo hicieron. Por ejemplo, a mí me enseñan un teorema. Lo primero que yo averiguo es qué es un teorema, antes de aprender a resolver el teorema. Luego busco la razón del teorema que estoy aprendiendo. ¿Quién lo creó? ¿Para qué lo creó? ¿Y cómo lo usó? Hay que ver un montón de muchachos resolviendo fórmulas sin esa pregunta, ni quién creó la fórmula, ni qué problema solucionó con la fórmula, ni qué han hecho después de esa fórmula. Algunos dirían que para qué necesita saber eso si lo único que necesita saber es cómo aplicar la fórmula para llegar al resultado que necesita. Claro, porque si la fórmula en un momento dado se creó para resolver un problema y ese problema hoy en día no existe, la fórmula comienza a cometer errores. Pues, así de fácil. Es que es así de fácil. Porque yo no puedo presumir que el mundo no cambia, el mundo cambia, claro. Anteriormente la Tierra tenía un pH, hoy en día debido a un montón de elementos que le han anexado a la configuración de la Tierra, ese pH cambia. Por lo tanto, sembrar es de otra manera. Utilizar esa Tierra es de otra manera. O dejarla recuperar para volver a tener la Tierra anterior. O sea que sería averiguar si la fórmula todavía es aplicable al contexto de hoy o no. O que hay que hacerle a la fórmula. ¿Cómo hay que mejorarla? ¿Cómo hay que mejorarla? ¿Cómo habría mejorarla? En un momento determinado. Entonces empezamos a pensar en orden cuando primero nos hacemos la pregunta del origen. ¿Cuál es el origen? Hay mucha gente que se dice religiosa, pero muy pocos se preguntaron por qué hicieron o crearon esa religión. ¿Qué buscaban con crear esa religión? ¿Qué problema estaban resolviendo? Y en la medida en que fueron resolviendo el problema, ¿cuáles fueron los mejores logros en la resolución del problema? ¿Y cuáles fueron en un momento dado errores que se cometieron en la solución del problema? Eso, por ejemplo, la violencia en Colombia, ¿cierto? Nosotros hablamos de la violencia, efectos. Bueno, empecemos en la historia, por eso la historia va a ser tan fundamental, a entrar a determinar dónde se inicia el conflicto. ¿Dónde se inicia el conflicto? Hombre, llegan los españoles a América y en lugar de negociar con los locales, los españoles se enfrentan a los locales. Bueno, ahí hay un principio ya básico para empezar a leer esa violencia. Llegan los locales. Tenían una cultura, pierden la cultura, solamente conservan el folclore, o sea, lo artesanal. Y en un momento dado se coge a uno de esos locales y se le pregunta la razón por eso que hace. Y como él se volvió artesano, como no se hizo preguntas, eso de dónde venía, entonces ese local se queda sin historia. Entonces ya la historia de ese local la va a contar otro. Eso ha pasado, por ejemplo, con los africanos. Un montón de africanos que llegan a los Estados Unidos y se vuelven africanos norteamericanos. Perdieron porque no trajeron las causas. Y si las trajeron, las olvidaron. ¿Usted por qué hace tanto énfasis, profesor Memo Ángel, sobre conocer el origen? ¿Uno qué gana con conocer el origen? Con conocer el origen gano tres cosas. Primero, ¿quién soy yo? ¿Qué hizo posible que yo existiera? Eso, por ejemplo, es lo que por allá en los inicios del siglo XX, Berborofov
llamó el nacionalismo radical. O sea, busquemos la raíz de quiénes somos nosotros. Fue lo primero. Entonces Verborofov dijo, a ver, nosotros empezamos con un señor que se llama Abraham. ¿Y qué problema resolvió Abraham? ¿Y por qué nosotros venimos de ese señor? ¿Y por qué? Si yo encuentro la raíz, descubro la calidad del árbol que tengo al frente. Sin raíz, ¿de dónde? Entonces Verborofov, que discutía eso con Martin Buber, con Rosenzweig, con un montón de intelectuales alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, decían, a ver, primero, antes de que se nos ocurra cualquier cosa, veamos quiénes somos, qué hizo posible que yo exista, que yo sea de esta manera, que actúe de esta manera, porque de lo contrario se nos van a ocurrir cosas que después se van a venir contra nosotros. Yo primero descubro quién soy yo. Por eso llamó el nacionalismo radical, no radical en términos de que me vuelvo algo, un fanático, sino radical en el término de raíz. Busquemos quiénes somos nosotros. Eso es lo primero que me da el origen. Segundo, el origen me explica desde donde yo vengo, el recorrido que yo he hecho en la historia. Es que de todas maneras yo he hecho un recorrido en la historia. Yo en este momento estoy hablando de pensar en orden, es porque yo he hecho un recorrido en la historia, que soy yo, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, etcétera, 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 para que aquí esté hablando de esas cosas y no de otras. Tengo un recorrido en la historia. Que me pregunta. Y el origen me lleva a que me pregunte qué he perdido y si eso que he perdido me hace falta o por qué cosa la he cambiado. A ver, nosotros por lo común buscamos el pescado más gordo al final del río, pero ese pescado que está tan gordo es mucho más enfermo que el que pesco en la mitad del río o que el que pesco en el origen del río. Y es porque desde el origen el río empieza a bajar y se empieza a llenar de cosas. Eso pues lo decía Buda, la vida es algo, es un río que se va llenando de cosas y esas cosas van llegando a otras partes y depende de lo que llegue a esas partes se transforman para bien o para mal. Eso póngalo con la vida, era lo que se planteaba. Entonces buscar la causa me dice o me lleva a prever la calidad del efecto que va a suceder, que es una cosa pues muy, muy interesante. Por ejemplo, el río Medellín nace en Caldas. En la parte donde nace el río Medellín, que es muy fría, usted se baña en agua pura. Ese río Medellín atraviesa la ciudad, sigue, y de repente es el río Porce, que es un río enorme, es uno de los ríos claves de Antioquia. Ahora, entender la situación del Porce cuando ya es un gran río depende de entender la fuente y lo que ha pasado en ese recorrido hasta que se amplía el río Porce. ¿Cierto? Entonces el origen es ir a la raíz. Se hace posible esto. Eso, por ejemplo, ha pasado con las culturas, que nosotros hablamos de una cultura, pero nunca, igual que pasa con las religiones, nunca nos preguntamos esa cultura por qué se hizo de esa manera y no de otra.
que era lo que estaban enfrentando los hombres que comenzaron a mirar el cielo, que comenzaron a mirar la tierra, que comenzaron a mirar al otro, que comenzaron a mirar sus lugares sagrados. ¿Qué estaban resolviendo? Para ver en un momento a donde se quiebra la cultura. Cosas tan simples como estas. Por ejemplo, cuando uno lee libros de gente que se dedica a los símbolos y esas cosas, que trabajan mucho el lenguaje, ¿qué hizo posible que yo esté hablando de esta manera hoy? ¿Qué ha hecho posible? Porque si tenemos que tener en cuenta que los primeros hombres estaban metidos en una caverna, decían uk, 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 y no decían más, pero de repente uno dijo uco, y ya estableció una diferencia, y hasta que creamos el lenguaje con el que nos sentimos pues más o menos seguros hoy, y que seguramente es un lenguaje que no va a servir para, si me llevaran al futuro, para dentro de 2000 años. Usted habla muy raro, más o menos le entendemos, se está refiriendo a las cosas como no es, etcétera, etcétera. Cosas pero que no existen. Que me valorarán porque traigo un lenguaje que ellos ya no usaban y me llamarán a un montón de partes los que son inteligentes. Dígame, ¿cómo nombraban esto? ¿Qué nombre le habían hecho a eso? Ahora, ¿por qué le pusieron ese nombre? Entonces el pensamiento en orden comienza con las causas, enseñar la causa o el principio de. El origen. Claro, el origen, por ejemplo. Uno ve cómo todos los científicos ingleses del siglo XVII estaban resolviendo problemas teológicos. Uno de ellos es Newton. Newton era teólogo. Y para resolver ese problema se encuentra con la ley de la gravitación universal, con un montón de cosas. Era una gente tremendamente interesada en Dios. Ahora, ¿Dios cómo funciona? Es que así fue que la pregunta de Newton es muy simple. ¿Dios cómo funciona para que el mundo funcione? Entonces empezó Dios, por eso a lo último dice, toma un referente de su época, un mecanismo de reloj, donde cada pieza es imprescindible, pero tiene que haber alguien que le dé cuerda a ese reloj y que tenga un interés en darle cuerda a ese reloj. Entonces empezamos a pensar en orden cuando las preguntas tienen mucho sentido. Que viene parte de la problemática, hombre, que es que vamos a recuperar algo, vamos a recuperar una cultura. Por ejemplo, hay un grupo que pierde su historia, vamos a recuperarle la cultura, vamos a enseñarles. Sí, pero es que el otro le van a explicar algo que si no le explican las causas, y si él cortó con esa cadena, le va a quedar muy difícil entender eso. Como coger un esquimal y decirle, bueno, le voy a enseñar la cultura esquimal, y él dice, pues que yo esa cultura sé más o menos hablar, sé hacer unas agujas de hueso, sé hacer unos anzuelos, pero ¿por qué hicieron el anzuelo así? Yo no sé, así lo hacía mi papá, y al papá, usted no sé, así lo hacía el abuelo de él. Entonces a partir de ahí se pierde el sentido. Entonces lo mejor que puede uno hacer con ese esquimal es decirle, vea, deje de hacer anzuelos de hueso y yo se los enseño a hacer de acero, porque al menos le voy a dar la causa que usted ya se le perdió. Entonces cuando se comienza a hablar de cómo pensar en orden, hay dos cosas fundamentales. Primero, la historia de eso de que estamos pensando, pero no una historia con fechas ni con nombres, sino dónde aparece el problema y cómo lo resuelven.
Muchas veces algunos historiadores dicen, mire, el origen de todas las ideas primero es una mentira. O sea, se responden lo que mejor entienden. Pero al menos al responderse eso, que es lo que mejor entienden, ya no están perdidos en el mundo. Esa es la mitología. Entonces se responde lo que más les parece, pues. Si caen rayos, si llueve, si aparece el sol, es porque arriba hay alguien. Y hacen una analogía con la tierra. Y segundo, empezar con las analogías. Esto se parece aquí. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, uno le puede enseñar a un niño a pensar en orden. A ver, ¿qué se parece a un avión? Dígame qué se parece. Se parece un pajarito, se parece a un avión, una mariposa, se parece a un avión, un insecto volador se parece a un avión. Ahora, de los aviones, ¿cuál se parece al pajarito? ¿Y por qué? Porque es que hay unos, me dice usted, que también la mariposa se parece al avión. Entonces veamos a ver cuáles se parecen a cuáles. Todo esto, que no es nuevo, eso no es ningún invento nuevo, pues eso era más o menos lo que hacía Sócrates, poner a dudar el otro. Cuando usted me habla de un caballo, lo primero que le pregunto es qué cosa es un caballo. Porque a lo mejor usted me está diciendo algo de que usted no sabe qué es eso. Primero identifique de qué está hablando. Y si ya usted me define el caballo, yo quiero saber si conoce de otros caballos, que no son como el que usted me dice. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, alguien en la guerra decía, vienen y nos van a robar los caballos. ¿Cuáles son los caballos que no se roban? Los percherones. ¿Por qué? Porque caminan muy despacio, porque no desarrollan gran velocidad. Entonces, tratemos de tener el mayor número de percherones, ya que estamos en guerra, para que lleguen y no se roben los caballos, por ejemplo. Entonces empieza un juego que es muy lindo, con el pensamiento en orden. Toda palabra tiene que tener una definición. ¿Qué es eso? Un gato, sí, pero ¿qué es un gato? Porque si yo digo, eso es un gato, un animal, un perro sabe que eso es un gato, una gallina sabe que eso es un gato. Pero para usted, ¿qué es un gato? ¿Qué funciones cumple el gato? ¿Cuánto puede durar un gato? ¿Se puede vivir con cuántos gatos? Pero no dejar eso en gato. Claro. Porque ahí no se está haciendo nada. Por ejemplo, hoy en día que estamos tan enamorados de la tecnología, una pantalla de computadora me hace una recta perfecta. Ahora la pregunta es, ¿qué es una recta? Una recta es el punto más corto entre dos puntos. ¿Con qué puedo, o hago la analogía con la recta? Una vía recta me lleva más rápido entre una ciudad y otra. Si es posible hacer esa línea recta, vamos a llegar más rápido de A a B. Ahora, no, hay una montaña, ¿no? Entonces podemos coger la recta y volverla curva y subirla por la montaña. Entonces no, puede seguir siendo recta si perforamos la montaña. Y llegaremos más rápido. Eso, por ejemplo, tenían muy claro los romanos. Todos los caminos de los romanos eran rectos. Porque si todos los caminos conducen a Roma, tienen que ser caminos que acorten las distancias hacia Roma.
Entonces todo lo de ello era recto. Después alguien analizando caminos se encuentra con la línea recta y dice, hombre, tenemos un elemento que es el tren. Buscamos llevar grandes cantidades de carga de un lugar a otro. En la medida en que las carrileras se nos vuelvan rectas, llevamos más en menos tiempo. Por eso donde hay trenes son túneles, túneles, claro. túneles, túneles. Claro. No se le pueden dar la vuelta. No, es que necesitamos llegar rápido y por eso descubrimos la línea recta. Entonces a alguien se le dice, mire, esto es una línea recta. La línea recta es el espacio más corto entre dos puntos. ¿Qué cosas se pueden hacer con una línea recta? Ahora, ¿a quién se le ocurrió la línea recta? Pues no sabemos, a alguien que descubre que para ir de A a B lo más rápido es una recta. Y ahí empieza a pensar en orden. Es que no se nos olvidó eso. Completamente. ¿Cierto? Se nos ha olvidado cosas tan simples como ¿para qué sirve saber geografía? Primero, para saber dónde estoy. Segundo, para saber qué hay en esa geografía, lo que se llama las ventajas comparativas. Tercero, para saber cómo voy a usar esa geografía. Cuarto, para saber cómo voy a proteger esa geografía para que me siga dando lo que me da. Mire que en América Latina es muy normal que los que saben geografía son de otros países, vienen y aprovechan la geografía cuando el de aquí estaba ahí. Pero estaba como un animalito, o sea, no sabía que había en esa montaña, no tenía la más mínima idea. Es tan importante lo de la geografía, Memo, que usted menciona, que toda la intelectualidad criolla que participó con José Celestino Mutis en la expedición botánica fue haber participado en todo ese descubrimiento geográfico del territorio de la Nueva Granada. Eso los llevó después a participar en los procesos de independencia, al conocer el territorio donde estaban ubicados. Sí, claro, es que por eso nos independizaron, porque los españoles no los trataban mal. Porque conocieron lo que tenían, ojo, lo que tenemos. Lo que tenemos. No se lo vamos a dejar manejar a un montón de zánganos. Claro, es que ahí, muy bueno el ejemplo que tú pones, porque la expedición botánica, por ejemplo, no solamente descubre la geografía, ¿qué tiene la geografía? Además ellos iban buscando una cosa y aprovecharon para aprender geografía, ellos iban buscando quina, ¿cierto? El que tuviera la quina, que era el gran remedio, el gran febrífugo del siglo XVIII, pero aprovecharon, bueno, ya estamos acá, veamos qué hay en esta geografía, cuál es la flora. José Celestino Mutis escribía con un hombre famoso que se llama Linneo, que clasificaba, era un gran químico, un botánico, químico sueco, y Linneo, ojo, todas las florecitas, colores, formas, y me le ponen una nota, eso que, ¿dónde lo encontraron? ¿A qué altura? Y si es posible, ¿a qué sabe? Ojo, animales. Fíjense en esos animales, a qué altura están de la montaña, cómo sobreviven ahí, cuántos son, forman comunidades, no las forman, qué comen, si viven en comunidad, hace huecos, no hacen huecos. Ese era Linneo. Uh-huh. Y se carteaba con Mutis. Claro, y después Francisco José de Caldas va a empezar también con eso. Momentico, es que nosotros estamos parados en algún lugar y donde estamos parados no estamos solos. Es que el asunto, por ejemplo, y eso lo ve uno muy bien leyendo Antoine de Saint-Exupéry, pues que ando muy contento leyendo a Antoine de Saint-Exupéry. Yo nunca estoy solo. Nunca, así me pongan en la mitad del desierto. Ahí hay otras cosas. Ahí hay animalitos, ahí hay huequitos, ahí hay un montón, hay un cielo,
A partir de ahí se salva en el desierto el que entienda el cielo y dónde está parado. Ese se salva. Y me acuerdo de una frase de Primo Levi tremenda, después de la Segunda Guerra Mundial, en un libro que se llama La Tregua. A ver, vamos a tener que salir a buscar comida. Acabamos de salir de un campo de concentración, esto está complicado, no hay comida. Y se encuentran la posibilidad de hacer un intercambio por comida o por botas. Y un hombre que va con él le dice, ojo, la comida todavía no, las botas, ¿cómo te ocurre? Y tenemos hambre, no, las botas, es que si tenemos las botas resolvemos el problema de comida. Claro. ¿Cierto? O si no, nos comemos esto y seguimos igual de mal. Entonces, toda esta gente le enseña a pensar en orden. Claro, el ¿Cierto? origen. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la historia de Colombia, cómo estamos negados para la historia de Colombia, nos perdemos algo tan grandioso como la expedición botánica. Esta expedición botánica no eran un montón de señores de sombrero de paja recibiendo sol. No, y cada uno tenía un encargo. Ojo, tal cosa, ojo, tal cosa. Después Fernando González va a hacer el viaje a pie y va a tratar de hacer su propia expedición espiritual. ¿Qué me pasa a mí cuando estoy en este lugar? ¿Qué me pasa cuando estoy en esto? ¿Qué me pasa cuando estoy en esto? Coger un niño, le va a enseñar a nadar. Listo, empieza a nadar, pero hágase usted por qué flota. Porque no se hunde como una piedra. ¿Qué sensaciones siente? Y a partir de ahí el niño empieza, los niños son tremendamente inteligentes. Por eso es que un niño coge un juguete y lo desbarata, porque él se hizo una pregunta, ¿qué hará posible que esto camine? ¿Qué hay por dentro? ¿Qué hay por dentro? Entonces, pensar la geografía, pensar la historia, las cosas no nos pasan porque nosotros somos muy de malas, nos pasan porque hay unas causas para que pasen y esas causas se pueden frenar para que no pasen más. Frenemos esa causa. O sea, ¿qué otra forma le vamos a dar a eso? Pero pensemos. Entonces, veamos. La causa de esta guerra fue esto, la causa de esta destrucción fue esto, la causa de esta hambruna fue esto. Pues entonces, veamos que no haya esto, que no haya esto, que no haya esto, y volvemos a funcionar. Entonces ese pensamiento en orden es dónde estoy, quién soy, porque eso es fundamental. Claro. Y quién soy sin tenerle miedo a que yo sea producto de muchos errores, porque conociendo los errores logro ser alguien. El problema es que soy sin conocer los errores y sigo cometiendo los errores. Ahí pues hay otro problema. El conocimiento de quién soy, dónde estoy y cómo me mido. Por eso las matemáticas son tan importantes. O sea, nosotros, alguien dice, no, es que a mí no me importan las matemáticas. No, las matemáticas son fundamentales, completamente fundamentales, porque son las que me permiten hacer medidas, hacer cálculos, prever. Yo no puedo estar en un vacío. Entonces, ¿cuál es el origen de las matemáticas? ¿Cómo empezaron a trabajar las matemáticas? En algún programa hablábamos de agricultura, hablábamos de contabilidad, hablábamos de gestión y hablábamos de comercio. O sea, hay un hombre que sabe sembrar unas semillas, siembra las semillas y eso produce tantos frutos. Entonces contemos los frutos.
Ahora, ¿qué necesitamos para que nacieran esos frutos? Necesitamos tal tierra en tal sistema, necesitamos trabajar todos los días, necesitamos echarle agua, necesitamos ponerle cercas, necesitamos poner un espantapájaro, etcétera, etcétera. O sea, utilizando esos recursos, logramos que esas semillas nacieran y dieran frutos. ¿Cuántos? Ya sabemos cuál es el resultado en frutos, cuántos son para nosotros y cuántos podemos intercambiar por cosas que nosotros no hacemos pero otros sí hacen. Así empieza la humanidad, de la manera más simple del mundo. Unos señores que saben que esto se siembra. ¿Por qué? Porque alguien miró. Aquí había un árbol y de repente habían unas semillas ahí en el piso y volvimos a los 10 años y habían un montón de árboles. ¿Será que sembrando esa fruta desde ahora? Y vieron que el árbol nacía. Ahora, cuando ven el árbol y lo analizan, de repente se dan cuenta, el árbol no se cae porque tiene unas raíces. Y alguien dice, es interesante, el árbol no se cae porque tiene las raíces. Si yo soy como un árbol y tengo raíces, también es muy difícil que me caiga. Claro. Empiezan las analogías. Memo, usted mencionó hace un rato una frase en la que estoy pensando, y es, bueno, no ha dicho nada nuevo, esto muchas veces se ha dicho, pero qué bueno que la retomemos, y es aquello de que conocer los errores, de dónde vengo, me permite entonces no cometerlos. Si yo sé, por ejemplo, que en mi familia estamos en la ruina porque mi papá fue un borrachín que todo lo desperdició en licor, entonces ese primer error que yo detecto ya me permite a mí saber que yo no debería cometer el mismo error para no perpetuar, digamos, que ese estado sí, claro, de pobreza. Claro. Entonces lo que yo quiero preguntarle es, a su modo de ver, a su juicio, ¿cuáles serían los errores más profundos que como sociedad hemos cometido, que no deberíamos seguir cometiendo, al menos para no seguir perpetuando el estado X en que nos encontremos? A ver, el primer error que se comete, que es muy fuerte, que es la violencia intrafamiliar. Esa es la fruta de todo. O sea, el primer error fue que perdimos la familia. Al perder la familia, ese grupo humano se debilita, está completamente debilitado. Desde siempre se ha dicho, la unión hace la fuerza, y el ejemplo era muy fácil. Cogían una rama de trigo y la partían, cogían 40 y ya no la partía nadie. O sea, mientras estemos juntos, no nos caemos, primero. ¿Qué destruye la familia? La violencia, por lo tanto, error, no violencia en la familia. Vamos a pactar quién hace qué, a quién lo oímos, pero somos claros. Tú decías ahora, el aguardiente acabó con mi casa, entonces lo primero que hay que corregir es la próxima casa. En esta casa no se toma aguardiente, no hay. Un error, querer más de lo que yo necesito. Es un error muy humano. La ambición. Que es la ambición, claro. Por eso hay un refrán que dice, la ambición rompe el saco. ¿Qué le pasa a un saco cuando se rompe? Que todo se riega y se pierde. Entonces de nada valió llenar ese saco, meterle café, métale, hasta que se rompió y se regaron los granos y se quedó sin nada. ¿Qué es una crisis? Darle a un recipiente más de lo que el recipiente es capaz de soportar. Uh-huh. Ese ejemplo lo poníamos aquí con un vaso de agua. El vaso de agua entra en crisis cuando le echo más agua que la que el vaso es capaz de almacenar. Entonces, en un momento dado. Y también sucede al revés, que la crisis puede ser no tener lo que se necesita. Claro. Errores normales. En esta casa no hay libros. ¿Cómo así que no hay libros? Hay que tener libros. Nos tenemos que educar.
Está bien que nos eduquen por fuera, pero también nos tenemos que educar nosotros. Tenemos que llevar datos. Es que mire, ¿qué culturas sobreviven? Las que tienen libros. ¿Qué le ha pasado a un montón de grupos que llegan a América o que vivían en América, que al carecer de libros perdieron todo lo que tenían? Porque la tradición oral no es suficiente, la tradición oral va variando de acuerdo a las cosas que van sucediendo. ¿Cierto? Que hubiera sido de la Ilíada y la Odisea si Homero o los Homeros, quienes hayan sido, no la vuelven memoria escrita. O sea, esto ya no va a cambiar para tener al menos el referente, tener al menos el principio. Entonces, reproducimos errores porque no nos preocupamos o los vemos como normales. Pues si mi papá me pegaba, yo le pego a mis hijos. No. Veamos. Hombre, mi papá me castigaba para que yo fuera mejor y para eso utilizaba no va a donde sus amigos, no, eso está bien, eso lo reproducimos, está bien que a mí me reprendan para que sea mejor, pero no que me castiguen para que sea peor. Ay, qué diferente. Eso es otra cosa. Entonces, en ese pensamiento en orden, lo primero, la causa de cualquier cosa. ¿Cuál es la causa? Y hay que explicarla permanentemente. Tener a los muchachos, volverles a explicar las causas. No darlas por sabidas. Es que todo el mundo sabe. Por ejemplo, ahora volvemos a la tecnología que nos ha sido tan útil, pero también tan peligrosa. ¿Para qué le han servido las herramientas al hombre? Hay una cantidad de gente accediendo a la tecnología sin saber que eso es una herramienta. Sin saber que eso es una herramienta. Ahora sí, yo le explico. Eso es una... Veamos, ¿cuál fue la causa de esta computadora? La causa de esa computadora fue un señor que hacía cuentas en tal parte y las grababa sobre arcilla con un punzón. A los que me acuerdo alguna vez en una charla que un sistema que estaban usando en Bonn, en Alemania, o en la ciudad de Colonia, en una de las dos, que era coger lo último, una nave espacial, y enseñarle al muchacho qué había hecho posible esa nave espacial, hasta llegar al pajarito. Dios. O sea, esto no se pudo hacer sin esto, pero esto tampoco se pudo hacer sin esto, esto tampoco se pudo hacer sin esto. ¿Cierto? Entonces, alguien dirá, ¿y eso a mí para qué me sirve? Si ya tengo el resultado, yo no tengo tiempo para hacer eso. Eso le sirve para que usted sea inteligente. Es que es así de simple. O sea, usted no puede ser una persona maestrada como un animalito haciendo cosas sin enterarse que hizo posible esa cosa. Es que volvemos a lo mismo que hemos discutido acá. La inteligencia es una construcción. Usted quiere construir un barco, ser un ingeniero de barcos tremendo, empiece a ser un barco primitivo. ¿Cierto? Cuando uno habla con los pilotos, a la mayoría de los pilotos les encanta volar en planeador, en el avión más desprovisto de todos. Claro, porque no solamente ahí van a sentir unas sensaciones nuevas, sino que van a decir, a ver, ¿qué tanto él es capaz de controlar esa estructura en el aire? ¿Y qué logran hacer con eso? Entonces, claro, y se preocupan y hacen un avioncito de papel. Y dice, un momentico, este avioncito debe tener tal cosita, porque estos van a ser los alerones que le van a permitir bajar más tranquilo. Y llegan a hacer cosas primitivas tremendas.
que es simplemente enfrentar eso. Mire lo que está pasando con todos los asuntos de nosotros. Estamos comprando la comida importada. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos que sembrar? Es que ya no sabemos sembrar. Eso va a pasar. ¿Y qué va a pasar ahí? Un montón tragedia. de gente que sabe que en el supermercado hay frijoles, mantequillas, sí, pero eso ¿cómo se hace? No, que el importador no mandó. ¿Y entonces? ¿Y qué va a pasar ahí? Cada rato que en tal país, que en los supermercados no se encuentra nada, la gente furiosa. Y nadie les pregunta, ¿y ustedes no sabían hacer mantequilla, hombre? Ay, Dios. Sí, porque quedaron con el efecto. Venezuela, sí, entonces la pregunta a los venezolanos, querido, ¿y usted no sabía hacer jabones? ¿Cómo así? Sí, porque nunca se preguntó cómo hicieron el jabón, cómo hicieron la mantequilla. Porque es que cualquiera podemos entrar en una crisis tremenda. ¿Quiénes se salvan? Un montón de gente que sabe hacer todas las cosas. Claro. Es que ahí es donde está el problema. Alguien dice, ¿por qué en las grandes crisis los que más sobreviven, los que logran sobrevivir por lo común son los más pobres? Porque saben hacer un montón de cosas que no podían comprar. Por eso. Así de simple. Esos sabían remendar y saben tejer y saben hacer un montón Claro, de se cosas. defienden mucho más fácil. Ahora, el que sepa las causas de eso, vuelve y crea lo que se necesita. Claro. Entonces viene esa pregunta grande, ¿qué está pasando con la educación? Todo el mundo sabe efectos, pero tiene que haber una élite que sabe las causas. Y en caso de cualquier cosa, sobrevive la élite. Claro. Los que empezaron, los radicales, esto de dónde sale, qué resolvieron con esto, qué errores se cometieron con esto, qué variaciones presentó esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, gente que se preocupa por las derivadas. Hemos llegado así al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Pensar en Orden.